Y hoy iniciamos una nueva serie de acuerdo a un texto que el apóstol San Pablo escribe. Y él precisamente en esta cita bíblica, él narra una frase: al Dios no conocido. Y vamos a iniciar esta nueva serie conociendo a Dios. Y me gustaría precisamente hacerle una pregunta, pero antes de levantar usted su manita, sería bueno que sea honesto. ¿Cuánto conoce a Dios? Porque conocer a Dios en su infinito amor o misericordia, conocemos una parte de Dios, pero no lo conocemos en su totalidad. Y Dios siempre ha actuado de alguna manera que lo vamos identificando. Y tenemos que aprender a cómo la Biblia nos viene enseñando desde tiempos antiguos. Y en esta serie de predicaciones de conociendo a Dios o al Dios no conocido, vamos a ver precisamente muchos textos bíblicos e incluso el nombre de Dios o los nombres de Dios. Algunos ya conocen los nombres de Dios, pero algunos no. Así es que vamos a estar hablando, por ejemplo, de Jehová Rafa. Es una de las cualidades o características, como el nombre y su significado, como Jehová Jireh, como Jehová Nisi, como Jehová el Adonai. Y vamos a estar pues aprendiendo. Si usted escuchó alguna frase o algún nombre de los calificativos de Dios y usted dice: ah, sí sé lo que significa, o sí lo he escuchado pero no sé lo que significa, sería bueno aprenderlo, para que no es nada malo que usted lo mencione. Porque a veces usamos el nombre Dios, y en esta serie de predicaciones lo bueno será especificar pues el nombre de Dios. Porque no sé si le ha pasado, cuando nos comunicamos, ustedes, nosotros, vosotros, aquellos, siempre decimos una frase: el hermano Juan, la hermana Juan, ¿verdad? Y tenemos que aprender pues a decir la hermana María, ¿no? Por decir así, la hermana Juanita, por decir así. Entonces, ya sabemos a quién nos referimos. Y si vamos a usar el nombre de gracias a Dios, sería bueno especificar a qué Dios estamos agradeciendo. Así es que vamos a iniciar esta serie de conociendo a Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias por este tiempo, agradecemos, Señor, tu infinita misericordia, y queremos que a través de tu palabra tú nos enseñes, nos ayudes a comprender muchas cosas, Señor, que tu iglesia sea cimentada a través de tu palabra y que tú seas esa guía. Que cada uno de los que estamos aquí podamos aprender, Señor, tus nombres, cada uno de esos nombres que te caracterizan, y lo que tenemos que aprender a decirlo, a expresarnos, a dirigirnos a ti con el nombre, Señor, que te denomina o te forma un carácter. Hoy pedimos de tu dirección en el nombre de Cristo Jesús, así lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien, vamos a abrir nuestra Biblia en Hechos capítulo 17, donde el apóstol Pablo está teniendo un encuentro, está llevando la palabra de Dios, y se encuentra allá en Asia Menor, se encuentra con un grupo de atenienses, algunos filósofos griegos,
Y esto es interesante. Dios, cuando usamos el nombre, por ejemplo, Dios no es un nombre. En diferentes lenguas, muchos no le dicen Dios a Dios. Por ejemplo, los griegos expresan, al decir Dios, ellos dicen Zeus. Ahora, están usando un término de Dios. Y los portugueses, Deus. Y entonces, en latino, usamos siempre el término Dios. Entonces, para describir que hay un Dios o hay muchos dioses, se va a sorprender de lo que vamos a encontrar en la Biblia. A lo mejor usted ya lo leyó, pero lo vamos a encontrar de una forma maravillosa, porque esto va a ser como un viaje. Y quiero que usted disfrute de este viaje. ¿Cómo? Conociendo a Dios. Incluso hay un libro de un pastor que escribe discipulado 4 fases, discipulado 16 lecciones. Él se llama Jeff Adams. Y él escribe un libro que me gusta mucho, que es el Salmo 119. Y él lo ha titulado Un viaje al corazón de Dios. Y cuando usted lee el Salmo 119, es una maravilla. Es algo precioso, porque precisamente es conocer a Dios. Y de esta manera, conocer a Dios, en Hechos 17, versículo 16 al 34, hay una hermosa narración aquí de cómo el apóstol Pablo inicia esta conversación. Dice que mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Mire, si usted va a ir escribiendo, quiero recomendarle, ya sea que escriba las frases que le voy a ir resaltando o las vaya subrayando en su Biblia, como usted guste. Pero vamos a ir resaltando frases. Por ejemplo, en el verso 16, por favor, resalte la palabra idolatría o escriban en una hojita. Verso 17, así que discutían en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses. Subraya la palabra dioses o escriba la palabra dioses. Porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas y queremos, a ver, subraye conmigo ahí en el verso 20, cosas extrañas. Y queremos, pues, saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois religiosos, que sois muy religiosos. La palabra religiosos, subráyela o resáltela. Verso 23, porque pasando y mirando vuestro santuario, la palabra santuario, hallé también un altar en el cual estaba inscrito al Dios no conocido, al que vosotros adoráis. Subraya la palabra adoráis. Pues sin conocerle, subraya la palabra sin conocerle. Verso 24, al Dios que hizo el mundo, subraya esa frase, al Dios que hizo el mundo.
y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Amén. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios. Subraye por favor la palabra busquen a Dios. Si en alguna manera palpando puedan hallarle. Vamos a subrayar, a ver. Vamos a seguir, no vamos a subrayar nada aquí. Puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno, porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios profetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte y de imaginación de hombre, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de vuestra ignorancia, vamos a subrayar la palabra ignorancia. Anteriormente quiero que subrayen la palabra, el verso 29, imaginación de hombres. Verso 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, subraye la frase resurrección, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron. Subraye la frase, algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Muy bien. Al Dios no conocido. Los griegos están, Pablo, teniendo un debate. ¿Ok? Están en un aerópago. Un aerópago es como un auditorio al aire libre. El aerópago es precisamente la forma que le da como una curva para que el expositor no necesite de un micrófono, y al decir la resonancia salía y escuchaban los que estaban ahí en público, los que estaban escuchando. Y precisamente los de Atenas o los atenienses, ellos estaban muy atentos cuando Pablo usa la frase que Jesucristo resucitó. Entonces algunos de ellos se burlaban. ¿Por qué? Porque realmente, si se dan cuenta, los griegos, ellos no creían en una resurrección. Y de esta manera estamos viendo que dentro de lo que es este grupo de personas, ¿qué es lo que ve el apóstol Pablo en ellos? ¿Qué es lo que ve? Todas las frases que usted subrayó, las primeras 5 frases que usted subrayó en el verso 16, Pablo ve idolatría. En el verso 18, lo que ellos dicen o declaran, nuevos dioses, ¿cierto? Entonces, vean que no solamente los griegos, por ejemplo, mencionando una lista de los dioses de ellos, uno podría decir, es que Zeus es un dios. No, es que la palabra Zeus es Dios, porque es una
una palabra griega. Entonces, cuando nosotros pensamos que Zeus es otro dios, no. Aquí en el original griego debe de decir Zeus en vez de dioses. Por eso es la traducción dioses. Y cuando ellos mencionan, ¿qué nos traes? Una nueva enseñanza de nuevos Zeus. Y Pablo, al estar prácticamente debatiendo con ellos, si se da cuenta, es un debate con gente religiosa. En el verso 20, ellos se expresan y dicen, ¿qué subrayó? ¿Qué subrayó? Traes a nuestros oídos cosas extrañas. ¿Cierto? ¿Sí subrayó esa frase del verso 20? No. Cosas extrañas. ¿No la subrayó? ¿Sí? Ok. Entonces ellos expresan y dicen, ¿qué es esto que trae este palabrero? ¿Nuevos dioses? A ver, vamos a ver. Porque ellos estaban interesados en las nuevas enseñanzas, la forma de tener un espíritu abierto. Tienes que seguir aprendiendo más. Y entonces ellos estaban tan interesados en las nuevas enseñanzas. Curiosamente, Pablo en el verso 22, él ve ahí religiosos. Sí. Entonces, ¿qué más ve en el verso 23? Santuarios. ¿Y qué debate el apóstol San Pablo? ¿Qué debate él? Él dice, perdón. No lo escuché. Lo que adoran, ¿no? Porque le dice lo que adoran. Pero lo que adoran, sí. Entonces Pablo resalta y él empieza a decir una descripción de él. Dice, el Dios que hizo el mundo. Entonces les llama la atención con esta frase. A ver, ¿cómo está eso? Entonces hay un Dios mucho más poderoso que los que nosotros estamos adorando. Porque el confín de los atenienses, ahorita vamos a ir a algunas citas bíblicas, que tomaban de todos tomaban. Incluso ellos tienen la mitología griega del famosísimo, eso fuerte, fuerte, no, ¿quién lo dijo? Fuerte. ¿Sí lo dijo bien? Sí, pero no sé quién. Más fuerte. Hércules. Y su mitología griega, ¿verdad? Porque Hércules, si usted se da cuenta, ellos aprendían de muchas cosas y de muchas culturas. Era un país que le gustaba estar abierto a las nuevas enseñanzas. Y si no era Afrodita, pues era Diana, y si no era Diana, pues era otro personaje. Y curiosamente, hermano, gracias. Y curiosamente ellos, ya sea varón, ya sea mujer, conociendo de estas cosas que viene hablando este palabrero. Y entonces Pablo les empieza a decir, este Dios no es honrado por manos de hombres. Este Dios no necesita de nosotros. Este Dios hizo el cielo, el universo, la tierra y todo. Y todos en el aerópago, en el auditorio, estaban muy atentos como ahorita ustedes. Pero ahí, ellos eran religiosos, ustedes no. Amén. Ok. Ellos tenían santuarios, ustedes no. Amén. ¿Cierto? Porque Pablo pasaba por las calles de Atenas y veía un santuario aquí, otro santuario allá, otro santuario en esa esquina, otro santuario más arriba. Y entonces dice que el espíritu de Pablo se enardecía. O sea, él veía y decía, esta gente es bien religiosa. Miren a cuántos santuarios tienen. Y
entonces había un santuario, pero no había nada ahí, y solo una descripción que decía: al Zeus no conocido. Así decía. Y entonces Pablo, ¿sabía usted que Pablo era un políglota? Que él sabía varios idiomas. Y él entonces al llegar ahí, él dice: wow, ¿cómo es que ellos están adorando a un Dios no conocido? Y él se agarra de ahí y dice: yo les voy a enseñar esta descripción de al Dios no conocido. Y les empieza a hablar del Creador, del Todopoderoso, del Adonai, del Elohim, del Shaddai. ¿Por qué no dicen amén? Porque no se saben los nombres. Es que, miren, hay muchos que enseñan y dicen: es que Buda era Dios. No. Es que Krishna, Mahoma. Y al mencionar algunos personajes que vivieron en la época de Jeremías, por ejemplo, no sé si usted sepa, pero en la línea del tiempo entre lo que fue Buda, no sé si usted lo sepa, pero Buda fue mucho más antes que Jesucristo. Y en la línea del tiempo más o menos está entre lo que es Jeremías, más o menos. Y en esa línea del tiempo es Jeremías y Buda. Y entonces algunos dicen: es que Buda es antes de Jesús. Eso no tiene nada que ver, porque no se mide la soberanía de alguien por el tiempo. Entonces, si no, entonces hay que adorar a Abraham. Abraham es muchísimo más antes, ¿verdad? Y Jesús dice: antes que Abraham fuese, yo soy. Amén. Entonces, Jesucristo, a pesar de que Él nace hace 2020 años, no quiere decir que haya sido después de Buda, no. Antes que Abraham ya existía Jesús. Amén. Amén. Eso es. Ahora, cuando vemos la terminología de nuestro lenguaje, nosotros somos latinos, pero mucho de nuestro lenguaje también está mezclado en griego. Y curiosamente, la mayoría, más bien todos los hospitales, las frases y medicamentos son griegos. Entonces, cuando usted ve una descripción en un hospital y usted entra en un área de un hospital, usted ve una frase, es una frase griega. Y los lenguajes que se usan es griego. Y hay varios griegos ahora. Entonces, cuando nosotros vamos a la Biblia y empezamos a conocer de la Biblia, lo vemos en nuestra lengua y lo más o menos lo relacionamos. Pero sorprendentemente, cuando empezamos a conocer a Dios y usted dice: es que Dios, o es que Diosito, o Diosito Santo, entonces eso a mí me dice que no conoce a Dios. A mí me dice eso. Y cuando yo veo lo mismo que ve el apóstol Pablo, idolatría, nuevos dioses, santuarios, religiosidad, solo me da un indicativo: no conoce a Dios. Y si usted ve en su comunidad, en su localidad donde usted vive, ve santuarios, sí, ve idolatría, sí, ve religiosidad, no conocen a Dios. No conocen a Dios. Porque si no es Panchita, entonces es Juanita. Y si no es Juanita, como los griegos, si no es Diana, entonces es Afrodita. Y hoy en día, pues ya no se llama Afrodita, ahora tiene otro nombre y le ponen a la mejor Lupita o a la mejor María, ¿verdad? Y de esta manera, entonces decimos: es que es la mamá, es que es la hermana.
vamos a conocer a Dios. Amén. Para que podamos entender lo que no es una forma de cómo nosotros a veces nos dirigimos a alguien más que vemos santuarios y piensan que les atacamos. No, se llama debate. Y cuando es un debate, precisamente como el apóstol Pablo mostró, ¿a quién mostró? Al Dios Todopoderoso, al Dios no conocido. Amén. Y me llama mucho la atención, vea por ejemplo el versículo 29, donde dice, siendo pues, vamos a verlo desde el 28 para comprenderlo más, porque en Él vivimos y nos movemos y somos como alguno de vuestros propios profetas. Vean, ellos, vuestros propios poetas, ellos de alguna manera tenían una enseñanza. Y porque ellos precisamente, ¿en dónde se basaban los griegos? ¿En dónde se basaban? ¿O en qué se basaban? O sea, sí, pero sus enseñanzas, por ejemplo, los griegos de alguna manera eran filósofos. Y de esta forma su filosofía, ¿qué es una filosofía? ¿Qué es una filosofía? Son frases que ahora se conocen como frases célebres o de alguna manera teorías humanas que hoy en día se van conociendo. Y si ellos se basaban en filosofías, por eso el apóstol Pablo refuta toda la filosofía, porque no nos basamos nosotros en una filosofía, sino en una teología. Amén. La teología es la enseñanza, filosofía, filos, logía, estudio, la palabra filos, familia, filial. Filosofía, estudio o que enreda solamente dentro de la familia, concepto, linaje y nada más. Por eso es filosofía, de la palabra filos o filial. Ahora, de aquí estamos aprendiendo, sí, porque tenemos que conocer a Dios. Si usted no conoce a Dios y mete precisamente en vez de una teología, una filosofía, vamos a entrar en un debate, usted y yo. ¿Por qué? Porque no se basa la enseñanza de Jesucristo a través de solo filosofía, sino de teología. Por eso el apóstol Pablo a los colosenses les dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías, porque la filosofía precisamente entra donde dice ahí huecas enseñanzas, y muchas de estas filosofías que los atenienses tenían no tenían ningún sentido, como algunas personas de hoy en el siglo XXI están enseñando algunas enseñanzas pasadas sin argumentos, solo son filosofías. Si se basa usted dentro de la teología, usted aprenderá. Y usted aprenderá no solamente porque aquí el poeta filósofo, él decía, incluso lo toma el apóstol Pablo como válido. Una frase que un poeta de ellos decía, dijo así, porque linaje suyo somos. Y entonces para Pablo dijo, es buena idea. Ok. Verso 29, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Es que Jesús vino
a dar a conocer al Padre. Así es Dios entonces. Y le hacen la figura. No, Pablo dice, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a una figura de oro, a una figura de plata o de piedra o escultura. No, es que solo son representadores aquí en la tierra. No, Pablo le llama idolatría. Pablo llama esto idolatría. Y la frase nuevos dioses, vamos a sorprendernos un poquito. Salmo 115, y vamos a compararlo. Salmo 115, si alguien necesita de ayuda con la Biblia, levante su mano y un mujer corriendo se acerca con usted. ¿Alguien necesita ayuda? ¿No? Ah, eso es. Uri necesita ayuda. Salmo 115 de Ventana o de Ventile. Salmo 115, verso 4. Ponga atención. Apenas estamos, amados hermanos, en la introducción. Apenas estamos en la introducción, así es que esto va a ir para largo, ¿ok? ¿Necesita usted aprender los nombres de Dios? Sí. Dice el Salmo 115, verso 4, dice, los ídolos. ¿Sí dice? Sí. ¿Qué era lo que veía Pablo? Idolatría. Los ídolos de ellos son plata y oro. ¿Qué dice el Salmo 115:4? Obra de manos de hombres. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Dice escultura de arte y de imaginación de hombres. Es que es así. Es que fue de esta manera. Y tenemos la representación aquí del tal patrón de nuestra localidad. Pablo lo que ve cuando llega a la región de Atenas, ve muchas esculturas, ve mucho arte de los griegos, y es de dónde viene toda la idolatría. ¿De dónde? De los griegos. La filosofía, de alguna manera, cuando se aplica correctamente, la filosofía no es mala. No, pero si basamos una enseñanza dentro de lo que es si basamos una enseñanza bíblica dentro de una filosofía, entonces ya no se vuelve una enseñanza de Dios. Miren, Teos es Dios. Cuando entonces usamos la palabra Teos, usted no habla en arameo para decir Teos, ¿o sí? Que Dios te acompañe, que Dios te bendiga, no usamos ese término. Y habla de usted, voy a hablar griego, que Dios te bendiga. Mi hermano, qué espiritual es usted. No. Incluso si usted aprende los nombres de Dios, como Jehová Jireh, o Jehová Rafa, o Jehová Adonai, o Jehová Elohim, Eli, y varias descripciones, y no es porque esté uno presumiendo ni nada de eso, sino porque en realidad, aunque usted diga Jehová Rafa, no es usted más espiritual, porque Jehová Rafa significa Jehová es mi sanador. Amén. Entonces, en su lengua usted diga Dios el Todopoderoso es mi sanador. Y suficiente si usted dice Jesucristo es mi sanador. No necesita decir Yeshua, Hamashiach, Adonai, Elohim. Mi pastor sí sabe. Me lo estuve repitiendo esa frase. No, sí sé. Y cuando nosotros ¿ven lo que hacen? Y cuando nosotros vemos
esta enseñanza acerca de lo que Dios nos viene mostrando en el Salmo 115, verso 4, los ídolos de ellos son plata y oro. Y entonces el hombre, el ser humano, ahora lo titula como si fuese Dios. ¿A quién? Gracias. ¿A quién? A un ídolo. ¿Qué es un ídolo? Algo que se le idolatra. No lo idolatramos, lo veneramos, mira lo que sea, pero simple y sencillamente, si ya está hecho, ya es idolatría, porque se vuelve un ídolo. Ahora, todavía un poquito más para que se pueda comprender con esta naturaleza. En el Salmo 82, aquí agárrese. Aquí agárrese, abroche los cinturones de su asiento. Salmo 82. Interesante. Yo no sé si usted haya leído Salmo 82. Se va a sorprender. Si no lo ha leído, se va a sorprender. Dios, ¿sí ve? Dios está en la reunión de los dioses. ¿Qué? ¿Cómo? Pues no que nada más hay un solo Dios. Pues no, Isaías, el profeta Isaías, en su capítulo 43, verso 10, él dijo que Jehová había expresado: no hay Dios ni antes ni fuera de mí. Entonces, en la expresión de Dios en Isaías 43, dice Dios: ustedes son mis testigos, mi siervo que yo escogí, y quiero que me comprendan y entiendan que no fue formado Dios antes de mí, ni lo será después de mí. Ahora, Salmo 82:1 dice que Dios está en la reunión de los dioses. Amén. ¿Y quiénes son esos dioses? Ahora, recordemos que el Antiguo Testamento, la mayor parte del Antiguo Testamento está escrito en arameo, en hebreo. Y entonces aquí encontramos la frase del arameo Elohim, traducción dioses. En el Génesis, la expresión en el Génesis capítulo 1 verso 1 dice claramente en el original hebreo: Elohim hizo los cielos y la tierra. Y Elohim es dioses. Ahora, note interesante, porque es aquí, lo digo, lo predico y lo vuelvo a decir, hasta podría abrirse un debate. ¿Por qué? Porque se creó un debate en el Areópago con los atenienses. Pablo predicaba y decía nuevos dioses, y él nunca llegó diciendo nuevos dioses. Hay un solo Dios, un único y verdadero Dios que creó los cielos y la tierra. Entonces, ¿hay una mala traducción aquí? No. Veamos y entendamos: en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano, hacer justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, libradlo de la mano de los impíos. ¿No saben? ¿No entienden? ¿Andan en tinieblas? Tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije: vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Las descripciones que vemos aquí al iniciar en el Salmo 82
al imaginarnos y pensar, es que entonces si hay más dioses, hay más dioses entonces. En el Antiguo Testamento, las referencias nos enseñan que en el libro de Job, en el capítulo 1, dice que cuando llegaron a la presencia de Dios, dice que llegaron los hijos de Dios. Así dice. Y entre ellos, dice, Satanás. Por eso es bien importante, cuando escribimos Dios, tiene que ser escrito con mayúscula. Amén. Porque sabemos que nos referimos al Creador. Cuando escribimos Dios con minúscula, como algunas personas dicen, eso no tiene nada que ver. ¿Cómo no? Claro que sí, tiene muchísimo que ver. Cuando escribimos Dios con minúscula, nos estamos refiriendo a un hombre, a un ídolo o al diablo, cuando se escribe de esa manera. Y aquí vemos que Dios está en una reunión con estos dioses, pero Dios, de alguna manera, el que escribe este salmo lo forma de esta manera. Dios está reunido con los dioses. Se refiere a líderes en aquel tiempo, reyes, hombres, personas, porque un rey era una representación como si fuese un dios. El rey en el Antiguo Testamento hacía lo que quería, no le importaba. Entonces era rey, era la máxima, suprema autoridad. Él decidía quién vivía, quién moría, porque se tiene el concepto igual de lo que es Dios Todopoderoso. Con su anillo sellaba y decía, esto es, así lo dije y así será. Los reyes terrenales, esto dije, así lo dije y así será. Y de esta manera ellos se proclamaban dioses. Cuando vemos en este salmo que Dios está reunido con los líderes, reyes, y Dios les dice a estos hombres, defiendan al débil, defiendan al huérfano, hagan justicia al afligido y al menesteroso. ¿Por qué cree usted que en la Biblia nos dice sométanse a sus autoridades superiores? ¿Por qué? Porque Dios los pone como representantes. Cuando Luzbel estaba como representante y quebrantó, y él quiso ser igual a Dios, Dios le dijo, no, caballero, usted se va ahora a los abismos. Y entonces, en 2 Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo. Entonces, al referirse al Dios de este siglo, ¿a quién se refiere? Satanás. ¿A Satanás? ¿A un político? ¿O a la idolatría? ¿Por qué la frase Dios está con minúscula? Y lo que Pablo, cuando entra en Atenas, ve idolatría. Entonces la gente que ha sido cegada por el Dios de este siglo, note que los gobernantes permiten lo que es en nuestro país. Se supone que hay leyes de libre decreto y se adora, y por eso hay muchas religiones. Y en Israel también hay libre decreto ahora. Y curiosamente se supone que ahí solamente se debe de adorar a Yahvé o Jehová o al Todopoderoso. ¿Cómo le llaman los judíos a Dios? Por su nombre. No tomaréis el nombre de Dios en vano.
Entonces ellos usan la frase Adonai. Pablo, cuando usa el nombre de Dios, él hace descripción al que creó los cielos. Y se refiere a alguien que hizo algo. Entendemos de quién está hablando. Pero Jesús le llama Abba. Y cuando Jesús le llama Abba, está diciendo él Padre. Y en la traducción, cuando decimos, nosotros no somos ni griegos ni hebreos, para que podamos decir, oh, el Abacadosh. ¿Saben lo que dije? El Abacadosh, el Padre Santo, Kadosh, Santo, Abba, papá, o papito querido. Entonces, de alguna manera pensamos que al decir una frase en griego, en arameo, en hebreo, nos hace ser más espirituales. No, mis amados hermanos, no. Conocer a Dios en tu lengua natal, ya sea que seas totonaca, mixteco, chichimeca, ¿verdad? Mexicano, y hables diferentes idiomas, porque usted sabe que el mexicano recorta las frases, somos finos para recortar frases, y a veces en vez de decir sí, verdad, a veces decimos sí, edad. Y recortamos, no somos finos para recordar frases y las hacemos nosotros otras frases. Y bueno, pero no necesita decir usted Abacadosh, Adonai, Elohim, no necesita. Si usted conoce el lenguaje, usted sí puede decir, oh papito santo, querido, yo te amo tanto, tú que creaste los cielos, el universo, y a mí me formaste, gracias Dios Todopoderoso por conocerte. Ay, Dios lo oye, y usted termina su oración en el nombre de Jesucristo, lo dijo, amén. Amén. Y Dios lo oye, el Todopoderoso. Pero si usted quiere hablar en griego y en arameo, bueno, está bien, inténtelo, está muy bien. Y a veces ella está como para presumir, ¿verdad? Y se apatalla uno, ¿cierto? No, se apatalla uno. Ay, el pastor sabe hebreo. La shalom con ustedes, amados. Ok, vamos a seguir entonces, vamos a seguir, no me quiero detener mucho porque es la pura introducción de esto. Entonces, en el Salmo 82, el Dios Altísimo está en la reunión de los líderes, por decir así, terrenales, y en el verso 6 dice, yo dije. Usted se fue a 2 de Corintios, ¿verdad? ¿Quién le dijo que se fuera para allá? Yo le dije, no, yo mencioné 2 de Corintios, pero jamás le dije que se fuera de Salmos. No es cierto, hermanos. Está bien, Salmo 82:6 dice, yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Si usted comprende cuando Jesucristo, déjeme preguntarle a usted ahora, a ver, ¿Jesucristo es Dios? Amén. Solo escuché un amén. ¿Cómo usted me muestra o demuestra que Jesucristo es Dios? Es que aquí dice en el Salmo 82, la reunión de los dioses. Entonces Jesús es el Hijo de Dios y entonces es un Dios, pero chiquito. No. Por eso dije que a lo mejor hasta se abre un debate. Porque es precisamente, no lo que quiero hacer, sino que cuando Pablo llegó, lo que él vio en Atenas, ¿qué vio en Atenas? Idolatría. ¿Qué les interesaba a los atenienses? Nuevos dioses. ¿Qué es lo que vio el apóstol? Santuarios.
¿Qué es lo que vio? Religiosidad. Y para muchos, para mucha gente, es más importante ser religioso Adorar a Dios. que conocer al Dios verdadero. Así es que yo no quiero que usted entre ni en una religiosidad, ni que tenga ganas de conocer a muchos dioses, sino que en realidad usted conozca al único Dios soberano de toda la tierra. Amén. La expresión de Jesucristo fue esta: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo que tú enviaste. ¿Recuerda hace 8 días? Jesús dijo: yo voy al Padre, porque salí del Padre. Estoy en el mundo, pero dejaré el mundo y regresaré al Padre de donde salí. Y Jesucristo, precisamente, Él dice esta frase en San Juan 10:34. Ahora sí, vamos a San Juan 10:34. Y Él usa esta descripción del Salmo 82 al decir la frase que decía el salmista en Salmo 82:6. Él decía: yo dije, vosotros dioses sois, y todos vosotros hijos del Altísimo. Y en San Juan 10:34, Jesús respondió: ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, ahora dice que la escritura no puede ser quebrantada, ¿cierto? Déjenme hacerle esta pregunta: ¿por qué querían asesinar a Jesús? Porque se hizo Dios. Porque se hacía igual a Dios, se decía que era el Hijo de Dios, y ellos decían: ¿cómo tú te haces Hijo de Dios o siendo igual a Dios? No puede ser. Y por eso Jesús le saca el salmo y dice: pues si yo dije, dioses sois, ¿cómo es que ustedes quieren asesinarme? Entonces, cuando una persona entra en una religiosidad, defenderá precisamente su religiosidad. Y cuando uno habla de la resurrección de los muertos, como lo hizo el apóstol Pablo, dice que algunos atenienses se burlaban y le dijeron: ya te oiremos escuchar otra vez de esto. ¿Verdad? Pero dice que algunos, y es más, fueron contados los que creyeron. Así es que aquellos que quieran conocer verdaderamente al Dios no conocido, será una revelación tan hermosa que usted pueda conocer verdaderamente al Dios Todopoderoso. Amén. Último texto, el último texto, Hechos 14. Hechos 14. Recuerden que Pablo está predicando la palabra de Dios y está en un lugar, en Hechos 14:11, dice: entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, que dijeron: dioses bajo la semejanza de hombres han decidido a nosotros. Y Bernabé le llamaban Júpiter, y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Júpiter en nuestra lengua natal es jueves, y Mercurio en nuestra lengua natal es miércoles. Interesante, pero así es. Por eso me encanta estudiar esto, porque algunos se pelean. Es que el sábado es sábado. Qué triste. Sábado es descanso, sábado.
y sábado es Saturno. Así es que es erróneo, equivocado del inglés. Y por eso debemos de comprender, si ellos llegaron a un lugar de Asia Menor, en Listra, pero llegaron a una a una colonia licaónica, y ellos en su lengua natal, licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres. Una expresión como los atenienses, y ellos no conocían tampoco a Dios. Y entonces a Pablo le llamaron Júpiter. a Pablo Mercurio, y a Bernabé Júpiter. Y entonces, si usted puede ver esto, va a decir, mira, ¿cómo les llamaron? Porque eran así. No. Por eso es importante conocer que el cristiano no consulta horóscopos, amados. El cristiano no consulta horóscopos. Amén. Amén. Conozcamos bien al Señor. Amén. Vamos a orar, dando gracias por su palabra. Padre, te doy gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu amor. Y queremos, Señor, que al abrir esta serie de tu palabra acerca de dar a conocer a Dios o al Dios no conocido, que tu iglesia te pueda conocer. Amén. Bien, ¿cómo te llamas? ¿Qué haces? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? Y que podamos comprender lo que tú quieres. Que tú quieres invitarnos a tu casa, pero que también hay reglas, y que nosotros podamos comprender las reglas que tú pones como ese anfitrión y nosotros tus invitados. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad de conocerte y conocer el sacrificio que has hecho en Cristo Jesús. Lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.